Hoy vamos a empezar con un artículo que escribió precisamente el primer invitado que tenemos esta tarde aquí en La Pecera. Él se llama José Manuel Cabrera y es entrenador del club del Bessing Club aquí en el municipio de Santa Lucía. Hoy día cualquiera puede ser entrenador de un equipo de fútbol base, desgraciadamente. Y digo desgraciadamente porque si a ustedes les gusta el fútbol o es padre de alguno de los niños que juega y como mínimo sabe algo de fútbol, aunque este es otro tema, se dará cuenta de las barbaridades que se pueden ver por nuestros campos del sureste. Evidentemente hablamos de casos muy concretos, pero suceden. Niños de 10 años entrenando con balones medicinales, entrenadores que manipulan a los padres e incluso los propios niños para llevarse a los que más destacan a un equipo determinado y ahí ser campeón. ¿Campeón? ¿De qué te sirve ser campeón de una liga en la que ni asciendes ni desciendes y en la que todos los partidos ganas por goleada, si luego al año siguiente vuelve a empezar la misma historia y los niños cambian de categoría por edad y se encuentran con un poquito de dificultad y pierden un partido y es como una tragedia para ellos? Creo que se nos está escapando un detalle muy importante y que es la clave de todo esto. Y para este caso es mi verbo favorito y se llama formar. Palabra que si buscamos en el diccionario nos pone como definición instruir, educar o enseñar, entre otras cosas. Esa palabra se nos ha olvidado por completo a todos los entrenadores de nuestros equipos de fútbol base y es el primer paso que debemos tener claro para ser entrenador de un equipo. El ser campeón y ganar es solo una parte de la formación y que prácticamente no es necesario ni hablar porque los niños ya llevan en sí mismos ese alma competitiva, pero que por supuesto también es necesaria, pero es algo innato, porque si lo haces te apasiona, le das todo por conseguir los objetivos. Es curioso y contradictorio, porque un entrenador intenta crear el mejor equipo de niños de 12 años, por ejemplo, con la supuesta ambición de ganarlo todo, como el caso expuesto anteriormente, y luego ante un mal partido o una situación complicada se hunden y no saben afrontarlo. Por lo tanto, ni tan siquiera les están enseñando a competir. El problema es que hay muchos que quieren ser el Guardiola canario, porque parece que está de moda, y ese tipo de entrenadores solo quieren colgarse medallas, diciendo, yo gané este año la liga. El verdadero mérito de un entrenador de fútbol base es que la siguiente temporada todos los niños suban con los de 13 años porque con lo que han aprendido contigo han adquirido el nivel suficiente para jugar con los mayores. Y no que ganes una liga y suban la mitad y la otra mitad lo dejen porque ese año ya no son los mejores y no van a ganar la liga. Ya no se les motiva si no saben de antemano que en teoría no van a ganar. En mis 2 experiencias como entrenador he tenido que estar en el otro lado de la historia, es decir, los equipos que han abandonado los he recogido yo. El año pasado, ya hace unos años, porque este artículo ya se escribió hace unos años, el cadete de Ingenio llegué a mitad de temporada, iban últimos, 0 puntos y perdían siempre por goleada. Y esta temporada la misma historia pero con el juvenil de Agüime. Y como entrenador ha sido un orgullo, sobre todo ver cómo niños que estaban a punto de dejar de jugar están este año jugando con los mayores de Ingenio y los que el club no quisieron porque no había sitio para todos, los he repescado a mitad de temporada cuando me tocó hacerme cargo de la Agüime, en la misma situación que la pasada temporada. Ver cómo niños que tenían olvidados han evolucionado notablemente y la capacidad de superación que llegan a tener, eso para un entrenador es algo impagable. Bueno, pues con este artículo ya ven un poquito la personalidad que tiene nuestro primer invitado. Bienvenidos a La Pecera. Buenas tardes, esto es La Pecera, estamos a jueves, estamos con calorcitos y estamos con ganas sobre todo de informarte, de tenerte pues actualizado, de que lo pases bien con nosotros, porque al final pues La Pecera es eso, pasarlo bien unos con otros. En este programa de jueves vamos a empezar sobre todo eso, con deporte. Ya saben que los jueves empezamos esta media horita hablando pues de todos los deportes, las actividades deportivas que tenemos en la comarca del sureste. Hoy nos vamos a centrar en el fútbol, vamos a tener a José Manuel Cabrera, entrenador del Bessing Club. Él nos hablará sobre todo de ese segundo campus de verano que se celebra para niños y sobre todo pues de
de cómo está el balance del club, que por lo visto, oye, pues está en ascenso total y están muy motivados. Vamos a hablar de esa motivación. Después hablaremos con Mari Carmen Sarmiento Pérez. Ella es la delegada del sureste del área de gestión y orientación educativa en Radio ECA. Nos va a hablar pues de los diferentes cursos que podemos pues formarnos aquí en Radio ECA acerca de la orientación laboral, sobre todo los desempleados. Después vamos a hablar de yoga, vamos a relajarnos un poquito con Vanessa Alavés, que es instructora de yoga y va a realizar clases mañana viernes en el punto J, aquí mismo, que somos vecinitos de puerta, en este punto de la juventud. Pues mañana vamos a tener terapias alternativas, entre ellas pues yoga, y nos va a hablar pues de esta disciplina. Y en De Sopetón vamos a hablar con Ayose López. Ayose López es de Carrizal y un día se le ocurrió pues montar esta productora que es Acelera Producciones, nada más y nada menos que una productora que ha traído pues la obra El Trámite, entre los que se encuentra uno de los protagonistas de la serie La que se avecina, Jordi Sánchez, que es el Recio, y que ha triunfado en una gira a nivel pues de toda Canarias. Vamos a hablar con Ayose a ver cómo se consigue que actores de Península pues vengan aquí a Canarias a mostrar pues todo su talento junto a los canarios también. Como ven, muchísimo programa, muchísima variedad, así que bueno, tengo que decirlo, en la parte técnica, Fran González, que es el complemento ideal a esta pecera, y la que les habla, Monse de León. Pónganse cómodos que empezamos ya. Qué alegría tener a este invitado, porque mira que hace años que nos conocemos, José Manuel, y nos hemos visto en diferentes sectores, digamos, ¿no? Tú jugando en el fútbol, tú ahora como entrenador. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Monse. ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien. Bueno, José Manuel Cabrera, ya te he presentado como director deportivo del Becin Club y bueno, estamos hablando de un club que nos está dando muy buenas sorpresas, está en un cierre de temporada bastante positivo. De hecho, hablan de un cierre de temporada perfecto. Yo lo leía en la prensa que decían que era perfecto. A falta, eso sí, del partido de mañana. Mañana juegan frente al Tablero, aquí precisamente en vecindario. ¿Compartes este calificativo de cierre de temporada perfecto o es exagerado? Yo creo que es exagerado, lógicamente, ¿no? Porque la perfección pues no se llega a lograr nunca. Pero sí es cierto que siempre se exageran las cosas en positivo o en negativo, y esto pasa en probablemente todos los ámbitos de la vida. Cuando nos van muy bien las cosas, pues siempre tendemos de la misma euforia, de la misma alegría, pues a resaltarlo con una palabra como perfecto, y de lo contrario también sucede. Por lo tanto, me gusta ser bastante cauto en ese sentido, ¿no? Y es verdad que estamos muy orgullosos, muy contentos de cómo ha ido la temporada en todos los aspectos, ya no solo deportivos, sino a todos los niveles, y bueno, quizás eso es lo que refleja pues ese calificativo, ¿no? Pero la realidad es que estamos contentos, estamos orgullosos, pero la perfección está aún todavía lejos. Sí, yo creo que tú eres como muy perfeccionista sí, se ha jugado bien, estamos en una buena etapa, pero oye, no vamos a soltar voladores, ¿no? Como se dice, sino poco a poco, ¿no? Sí, es que esa es la clave de las cosas, ¿no? Yo creo que cuando yo jugaba al fútbol, recuerdo algún compañero que siempre decía: ni somos tan buenos cuando ganamos, ni tan malos cuando perdemos, y al final eso es bastante real, ¿no? Porque yo creo que la gente tiene que la gente puede expresar esa alegría de muchas maneras, pero los que trabajamos para ello tenemos que ser autocríticos y ser conscientes de lo que somos capaces de los errores que hemos cometido y de las cosas positivas que también hemos hecho. Muy bien. El fin de semana pasado el Becin Club también se convirtió en el primer equipo en estrenar la vitrina de títulos oficiales con el Alevín A. Cuéntame esto, ¿cómo se vivió? Y si se lo esperaban, después de tanto trabajo, supongo que es gratificante, ¿no? Sí, la verdad que es bonito, pero yo
no voy en esa línea, en el sentido de calificarlo de título, de calificarlo de gran éxito. Y te explico por qué. Porque, como bien leías en el artículo anterior, pues hablábamos de formar, y ese es el punto más importante que como club nosotros tenemos que llevar a cabo, ¿no? Y eso es lo más importante, y no me gusta. Hay muchos clubes o gente en general, ¿no?, que presume o que habla de formar y habla de todo ese tipo de valores que luego no llevan a cabo. Y entonces yo quiero llevar a cabo ese tipo de cosas, ¿no? Por lo tanto, estamos muy contentos, principalmente, sobre todo, por los niños, ¿no? Yo entiendo que los niños, pues, para ellos es como un gran logro, y evidentemente eso es, pues, lo máximo en la edad que tienen, y es lo más bonito, pero nosotros, los adultos y los que estamos dentro del club, tenemos que también saber canalizar ese tipo de situaciones, ¿no? Porque hubiesen ganado o no la hubiesen ganado la liga, el trabajo para mí ha sido el mismo, y estamos bastante contentos con el trabajo de ese equipo y del resto de los equipos también. Siempre has hecho mucho énfasis en esto de la formación, en motivarlos, pero no dentro de la competencia. Siempre has visto el entrenamiento y el fútbol desde un punto de vista, como entrenador, diferente al resto. ¿En qué se diferencia esa filosofía que tú tienes? Cuéntanos un poco. Pues, curiosamente, en querer ser más competitivo. Yo, si me analizo pues lo que necesita un futbolista para ser mejor, no un futbolista, al final es una persona, ¿no? Y lo enfocamos a partir de ahí, desde una persona. Si yo tengo esto y quiero llegar a ser mejor con esto, ¿qué puedo hacer para mejorarlo, ¿no? Entonces, a partir de ahí es donde uno tiene que empezar a averiguar cuáles son las cosas con las que un jugador, un niño, puede ser mejor, puede mejorar. Y curiosamente, cuando hablamos de competir, utilizamos mal la palabra competir, porque competir, para mí, yo entiendo que competir es ser mejor. Si antes hacía esto, ahora puedo hacer esto otro. Eso me lleva a que puedo competir hoy con otras personas, con otros jugadores, con otros equipos, con otras circunstancias que antes no podía, ¿no? Porque era inferior. Entonces, potenciando todo este tipo de cuestiones, yo creo que logras ser más competitivo, logras ser mejor, y siempre pensando a medio largo plazo, porque evidentemente los resultados, cuando uno trabaja a nivel físico, a nivel psíquico, a nivel técnico, a nivel táctico, todo ese tipo de cuestiones son cosas que requieren su tiempo y muchísima paciencia, y eso es lo que le falta muchas veces a la gente, ¿no? A los entornos, y eso es lo que tratamos de hacerle ver a los niños, ¿no? Que son muy jóvenes, cuando tienen 10, 11, 12 años, les queda muchísimo futuro por delante, y tienen que saber que esto es un trabajo que tiene que llevar mucha elaboración y mucha dedicación. Tiene que ser muy difícil, José Manuel, pensar como tú piensas y verte pues partidos de fútbol en donde hay padres que gritan, padres que no saben controlar sus nervios, que parece que están jugando ellos mismos, parece que les va la vida en ellos, incluso trasladándoselo, ¿no? Esos nervios a los niños, ¿no? Y ver tú como esos niños pues tienen esa competencia metida, pero esa mala competencia, ¿no? Esa forma de competir insana, ¿no? ¿Cómo haces para luchar contra eso? Porque eso se ve a diario en los partidos de fútbol. Pues mira, es muy difícil porque además entran en juego pues muchos factores que muchas veces también no están de tu mano, no entran dentro de tu trabajo, dentro de tu área, ¿no? Por ejemplo, la educación, ¿no? Yo creo que la educación es algo básico, fundamental e imprescindible, y cada niño tiene una educación en su casa, pues en muchos casos pues diferente, ¿no? No digo que sea mejor ni peor, sino simplemente diferente, ¿no? Eso es un punto importante. El otro punto importante es que muchas veces un padre se pone en su lugar y no se pone en el lugar del niño, ¿no? Y a veces pues los nervios, esa incertidumbre, es lo que genera el fútbol, ¿no? En este caso pues hacen que luego lo transmitan, a veces también inconscientemente, no en todos los casos ni siempre es algo consciente.
sino muchas veces inconsciente. Bueno, cuando han sucedido partidos relativamente importantes, digo relativamente porque yo siempre le digo a los jugadores que las cosas son lo importante que nosotros consideremos que lo sean. Claro, la importancia es relativa. Sí, claro, importante es pues otro tipo de cuestiones, ¿no? Que hay en la vida. Pero bueno, sé que para los niños es un partido importante, pues es un partido que ellos lo viven demasiado, y a veces los entornos hacen que ese niño se ponga más nervioso o que ese niño le dé más importancia de la que realmente tiene. Entonces siempre hay que quitarle hierro a todo ese tipo de situaciones que se suelen dar. Y además, siempre les digo lo mismo, los entrenadores o los padres o los que estamos a su alrededor, siempre somos los que realmente estamos más nerviosos que los propios niños, porque los niños lo viven, como lo juegan, son ellos, se desahogan en el partido y depende de ellos. O sea, yo me pongo en el lugar del futbolista. Yo como futbolista pues soy más pasota a la hora de afrontar un partido, ¿no? Porque tienes ganas de jugar, porque sabes que vas a jugar, porque sabes que depende de lo que tú hagas, entonces estás quizás más tranquilo. Como entrenador no depende de ti, porque tú no juegas, tú no estás dentro del campo, entonces eso es lo que le tira muchas veces también a los padres y a los entrenadores también, ¿no? ¿Te has sentido a veces en la obligación moral de hablar con padres y comentarle pues situaciones que ves que no son normales a lo mejor en los niños, de oye, pues no lo presiones tanto, o realmente es que no le gusta el fútbol, que también puede pasar? Oye, mira, es que el niño está viniendo y yo noto que no le gusta. ¿Te has visto en esa tesitura o te has intentado mantener al margen? Sí, me he visto en ese tipo de situación, pero es algo complejo y es algo delicado, ¿no? Claro. Tiene que ser también, depende de quién sea la otra persona y de cómo sea la otra persona, ¿no? Porque hay veces que hay una persona que piensa de una manera y que es totalmente imposible. Sí, cerrada, ¿no? En ese sentido. Es imposible a lo mejor llegar y hacerle, ya no llegar, sino hacerle entender que lo que queremos es lo mejor para su hijo, con lo que yo le trato de decir, aunque sea una crítica constructiva en este caso, lógicamente, pues es algo por el bien de su hijo, o sea que no queremos otra cosa. Pues quiero aprovecharte que estás aquí, que muchos padres nos escuchan, para que ofrezcas 2 o 3 consejos acerca de cómo se debe vivir un deporte, cualquier deporte. En este caso estamos hablando de fútbol, pero en cualquier deporte que está apuntado el niño, pues que se viva con una pasión comedida, ¿no? Y valorando, como bien dices tú, pues las cosas en la medida que tienen que valorarse, ¿no? Bueno, yo no soy padre, pero he estado toda mi vida involucrado en este deporte y con niños principalmente, y entonces simplemente siempre a muchos padres les digo lo mismo, ¿no? Y les digo, deja que él decida, que fluya, que él sea el que tome esas decisiones, que él sea quien disfrute, quien se enfade, que sea él que tome ese tipo de decisiones. Tú simplemente limítate a corregirlo cuando se equivoque, a apoyarlo cuando lo necesite y ya está. Porque muchas veces ni siquiera los propios padres disfrutan de su hijo cuando está en el campo, ¿no? Sino están más pendientes de otras cuestiones que no es el hecho de si estoy viendo a mi hijo jugar al fútbol, estoy viendo a mi hijo marcar un gol, o sea, no realmente, al final no terminan de disfrutar tanto de lo que es capaz de hacer su propio hijo, ¿no? Y el nivel de exigencia, pues, a veces a un niño le puede hacer que no dé todo de sí, que no se explaye y que no... Yo siempre pongo de ejemplo a mis padres. Es que mis padres para mí son el ejemplo de por qué yo soy así y por qué me tratan así. Yo llegaba después de un partido a mi casa o después de que mi padre veía todos los partidos, todos los entrenamientos, pero nunca me decía nada. Ni me decía muy bien, ni me decía mal. O sea, nada. Nunca me decía impasible, nada. En plan, como algo normal. O sea, vienes de tu actividad y ya está. Me apoyaba, me animaba y tal, pero... siempre necesitaba, a lo mejor no lo necesitaba, ahora con el tiempo digo gracias, gracias, no, pero en aquel momento hasta te picaba, ¿no? Decías, pero pues no me dice nada, pues voy a hacerlo bien, a ver si un día me dice, oye, muy bien. Claro, porque para tu padre no era importante si ganabas o perdías, sino si estabas bien. Sí. O sea, si te veía llegar bien y feliz, ¿qué más da los goles que habías marcado, no? Algo así. Sí, era siempre es eso, miro a los padres que muchas veces nos encontramos hoy y miro a mi padre concretamente, ¿no? Y de hecho es que cuando me equivocaba, pero cuando me equivocaba en temas de actitudes, de que me enfadaba, que tal, ahí sí que sabía que qué bueno. Pero es muy importante lo que estás diciendo, porque te corregía, como dices tú, en valores, en ética y en actitudes de educación. Sí, pero... de fútbol nunca me dijo tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. O esfuérzate más, o esfuérzate menos, o mira qué golazo metiste, o no. A ver si para
otra vez pues estar nunca me habló ni de categorías, nunca me habló ni de nada. Y bueno, y entendía de fútbol. Sí, bueno, sí, algo. Probablemente sí, ¿no? Algo que sí. Bueno, vamos a hablar y vamos a volver con el Vecin Club. Háblanos de los inicios, porque yo sé que empezó en una etapa un poco complicada a nivel futbolístico en vecindario. Cuéntame cómo se formó este club. Bueno, al final de que el vecindario, la Unión Deportiva Vecindario, pues tomó la decisión de prescindir del fútbol base porque no podía afrontarlo, porque económicamente había una serie de inconvenientes que no lo podían llevar a cabo, pues nos proponen crear el club nuevo y al final pues sale este club con esa intención, ¿no? De recoger a todos esos niños que tuvieran un sitio en el municipio, que no abandonaran el fútbol, sino que continuaran y que tuvieran un sitio donde poder jugar, y a partir de ahí pues empieza de una manera bastante humilde porque los recursos eran nulos prácticamente, pero poco a poco esa ilusión se va alimentando y se va retroalimentando y las cosas van saliendo y al final pues... ¿Y ahora mismo con cuántos niños cuentan y cómo son las categorías? Cuéntanos un poco. Sí, bueno, tenemos 2 equipos por categoría, Benjamín, Alevín, infantil. En el infantil solo hay un equipo, en cadetes 2, un juvenil, un primer equipo y luego la escuelita. Y entre todos aproximadamente hay unos 150 niños aproximadamente, ¿no? Y bueno, ya te digo, en 2 años, y parece que han pasado más tiempo, ¿no? Pero se ha disfrutado también cada momento. Los inicios fueron, como en todas las cosas y todos los proyectos que uno comienza, muy complicados porque evidentemente también influye el tema de los recursos, sobre todo económicos, ¿no? Que hay que pagar unas fichas, hay que pagar muchísimas cosas pero bueno, al final cuando uno hace las cosas con coherencia y con cierta medida, pues al final van saliendo las cosas, ¿no? Porque al final la gente también acaba apreciando que tú realmente te entregues a la gente, que tú te entregas en este caso a los niños. Muy bien. Oye, y para ti fue todo un reto, José Manuel, porque ahora mismo, actualmente, sigues como jugador en el Estrella Club de Fútbol de aquí de vecindario. Pero, claro, cuando te proponen ser director del Vecin Club, este club que, claro, estaba en pañales o ni siquiera existía, sino, oye, mira, te lo encargamos a ti y, oye, tú organízate. ¿Tú cómo te lo tomas? Porque era la primera vez que tenías este tipo de responsabilidad, ¿no? Sí, a ver, yo es que desde que ya era futbolista y más jovencito, pues también vengo de estudiar producción de audiovisual. Entonces, cuando yo estudiaba producción, pues siempre me acuerdo que le hacía una pregunta a una profesora que tenía, que le decía, oye Silvia, si yo aplico todos estos mismos conceptos que tú me estás dando a un club de fútbol, ¿me valdría? Y me decía, pues claro, por supuesto, si al final estamos hablando de cómo hacer un proyecto, de cómo llevar a cabo un proyecto, ¿no? Tú como productor, pues tienes que tener en cuenta los recursos humanos, recursos materiales, recursos económicos, y aquí es lo mismo, o sea, al final... O sea, aplicaste todo eso en el Vecin Club, ¿no? Te organizaste así. Ya lo llevaba haciendo. Y te ha ido bien. Por un tema de hobby, ¿no? Ya era una iniciativa propia, ¿no? Yo por mi cuenta siempre decía, si un día estoy en un club de fútbol, quiero hacer esto y esto. Si un día estoy en un club... Y me iba elaborando yo mi propio proyecto, pero sin ninguna ambición, sino ya era por amor al arte, ¿no? Y sin esperarlo, pues te llega la oportunidad y digo, pues... ¿Nos puedes resumir, pero así, en líneas muy generales, cómo te organizas? ¿Cómo empezaste? Esa organización que dices tú, ese organigrama que tienes mental, un poco resumido. ¿Cómo lo haces? Bueno, yo voy marcando objetivos que tengo que cumplir ya. O sea, objetivos prioritarios, y luego tengo una lista que es enorme, que es una libreta que siempre llevo conmigo, en la que tengo muchas cosas que quiero hacer, pero evidentemente tengo que ir desgranando poquito a poco pues todas esas cosas que puedo hacer en ese mismo momento, ¿no? Y esa es la forma en la que yo poquito a poco voy, tanto yo como Antonio, Antonio es el coordinador del club, que está siempre de la mano conmigo en todo este trabajo, y con todos los entrenadores. A partir de ahí, pues vamos elaborando o vamos sacando cositas que todavía nos quedan muchas cosas por hacer. O sea, y eso, y yo las tengo ahí en el tintero, y si no las hemos hecho a día de hoy es porque
todavía no hemos podido, pero cada vez que se vaya pudiendo es ir creciendo poco a poco. Claro, estamos hablando con José Manuel Cabrera, director deportivo del Racing Club, pero ustedes dirán, claro, ha estudiado producción audiovisual, pero es director. No, toda su vida se ha dedicado al fútbol y damos fe porque estuvo como jugador, en el Fútbol Club Barcelona y en el Español también. O sea que has tenido pues una etapa deportiva a nivel de fútbol pues importante. Estuviste viviendo en Barcelona mucho tiempo, amigo de Pedrito de toda la vida, que a ver cuando me pasa su teléfono y viene aquí a la pecera, oye, ya que estamos. Y bueno, ¿cómo fue esa etapa de como jugador ahí en Barcelona, en el Español? Guardas muy buenos recuerdos, supongo. Sí, yo añoro mucho la ciudad, sobre todo, ¿no? Y la vida que yo tenía en Barcelona, porque la verdad que fue muy importante en mi vida. Yo una vez leí una frase en un libro que decía, ¿cómo quieres que te explique lo que es la vida si nunca has jugado al fútbol, ¿no? Eso es un poco el resumen de lo que yo trato de transmitir a los niños y al club, ¿no? De explicarles que en el fútbol te puede enseñar muchas cosas que luego te pueden servir a tu vida. A mí me enseñó, porque tuve la suerte de estar en Barcelona durante 8 años y me enseñó muchísimas cosas y te digo, es una de las cosas que cuando yo entro aquí pues me propongo, ¿no? Decirles, bueno, no solo quiero, o mi obligación es solo enseñar en el fútbol, sino transmitir más cosas, ¿no? Últimamente hay muchos padres, porque aquí invitamos sobre todo pues eso, modalidades deportivas de cualquier índole, y la verdad que el fútbol lo tocamos muy poco, más bien poco, porque oye, ya tiene pues un protagonismo bastante especial, ¿no? En casi todos los medios, aparte que no es un programa deportivo. Pero hay muchos padres que nos comentan y nos da la sensación de que el fútbol se ha estado pues degradando en los últimos años, por X motivos, por los partidos que se suceden con niños y que se ven pues imágenes desagradables, por esa competencia que hay pues a nivel de televisión, ¿no? Esos partidos multitudinarios, también incluso a nivel económico, porque se mueve muchísimo dinero y tampoco es el concepto que queremos trasladar a nuestros hijos. ¿En qué crees tú que es el gran fallo que está teniendo este deporte, que por otro lado es precioso? Bueno, porque ha sido un deporte que se ha manipulado y no de la forma correcta, ¿no? Como tú decías, hay muchos intereses económicos que ahora no los hay, y por eso toda esa gente que se volcaba en el fútbol pues de alguna manera ha desaparecido, y nos hemos quedado pues los que realmente nos gusta esto y los que realmente queremos sacar esto adelante. Otros deportes no han tenido esos apoyos económicos principalmente, y entonces pues siempre han tenido que tirar de la gente que realmente le gusta. Y el fútbol, yo creo que en una escala de valores es el deporte que quizás menos valores tiene. Y lo digo yo, que me dedico al fútbol, ¿no? Pero dice mucho de ti que digas eso. A mí me parece una persona muy humilde en ese sentido, de oye, las cosas como son, ¿no? Mira, yo compartía, afortunadamente en la Masía del Barça, con vivencias con jugadores de fútbol, pero también con jugadores de baloncesto, con jugadores de hockey, con jugadores de fútbol sala, con todas las secciones que tiene el Barça de deportes, ¿no? Y yo aprendí mucho sobre todo de los jugadores de baloncesto. La mentalidad que hay en el básquet no la hay en el fútbol. Estamos a años luz en ese sentido. Te lo digo, y es contradictorio que te lo diga yo. No. Es una crítica que hago, pero porque creo que es así, ¿no? Yo creo que es muy lícito que lo digas. Además, el jueves pasado tuvimos aquí a Antonio Torres, que es el entrenador de... ahora se me pasó el nombre exacto, pero del baloncesto de aquí. Torbellino, exactamente, gracias por decírmelo. Es que son tantos invitados que a veces pues patino en los nombres y en los equipos. Y me pareció una entrevista excelente. Aprendimos muchísimo con Antonio y hablaba precisamente de ese trabajo en equipo que hay en el baloncesto, que es tan especial. Es justo lo que tú estás definiendo. Es algo diferente. El fútbol tiene que aprender mucho del baloncesto, y sobre todo en ese tipo de cosas, ¿no? El baloncesto es más, no sé, te enseña otras cosas, ¿no? Nosotros asociamos al futbolista, y porque es así realmente, el futbolista es guapo, tiene dinero y tiene una novia que es modelo, y ese cliché, qué pena. Ese cliché es el que hay realmente, y es el que nos han vendido, y es el que promovemos o promueve pues evidentemente la economía del fútbol, ¿no? En el baloncesto no es tan así. Yo creo que el baloncesto hay gente más culta, y cuando digo culto me refiero que los jugadores de baloncesto pues
tienen más conocimiento de todo en general. Sí, ¿no? lo dices como la palabra lo indica, cultura, o sea, más formación. Más... Yo recuerdo, es un ejemplo, quizás puede ser anecdótico, pero es así, ¿no? Jugadores de baloncesto en el Barça iban con libros y venían de estudiar y casi todos estudiaban. En la Masía estudiábamos 4 y habíamos muchísimos, ¿no? Entonces, por eso estudié producción audiovisual, ¿no? Oye, de verdad que estaríamos hablando contigo pues una hora más, porque aprendemos muchísimo con todo lo que nos dice. Además, yo creo que es la filosofía que deben tener todos los entrenadores, sobre todo por el bien de nuestros hijos y el bien pues de esta generación, y sobre todo por este deporte que es tan bonito, insisto, el fútbol. ¿Crees que hay esperanza de salvarlo? Sí, es que no queda otra. O sea, no queda otra porque pasa como en la política, pasa como en todas las cosas, cuando ya están del todo, se toca a fondo y ya todo lo que sea tiene que ser mejorar, ¿no? Y evidentemente se va a mejorar de una manera que no lo habíamos hecho antes. Entonces, esa es la esperanza, y también creo que, bueno, cada día hay más medios y más recursos, y al final, pues, dentro del fútbol aparecerá también que haya más personas cualificadas y más personas, pues, profesionales en ese sentido. Bueno, no quiero que te vayas sin que me hables del segundo campus que se va a celebrar del Becin Club ahora en julio. Tengo por aquí el cartelito, es el segundo campus, ¿no? ¿En qué consiste? Sí, el campus principalmente, pues, queremos inculcar en todo ese tipo de valores que hemos venido hablando en la entrevista de hoy. Pero en el campus tenemos más tiempo, más dedicación, y entonces podemos estar más cerca de los niños, ¿no? Porque pasamos prácticamente toda la mañana prácticamente no toda la mañana la pasamos con ellos en el campo de fútbol, y no insistimos, o a lo mejor tanto en temas tácticos, en temas que quizás durante la temporada pues tienen otra importancia, ¿no? Ahí pues todavía estamos muchísimo más cerca aún de las personas, ¿no? De los niños en este caso, porque bueno, insistimos mucho en el aspecto deportivo, en que mejore sobre todo principalmente los aspectos técnicos, que creo que es pues uno de los aspectos más importantes que podemos trabajar en el campus. Pero al no tener la táctica ni tener la competitividad de jugar el fin de semana, pues podemos permitirnos el poder trabajar en otro ámbito más social, ¿no? Y un poquito encaminado va por ahí Muy bien, pues recordamos a los oyentes que este segundo campus de Becin Club es a partir del 1 de julio hasta el 14 de agosto, de 9 de la mañana a 1. Y bueno, hay un suplemento por la recogida temprana, desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde, puede ser. Y la inscripción pues se hace en las oficinas del club los lunes, miércoles y viernes de 4 de la tarde a 5:30. Y preguntar pues por Antonio, también aquí hay un número de teléfono, el 659-681842. El lugar, el campo municipal de vecindario, y los niños de 4 años a 15. Plazas limitadas, o sea que hay que darse prisa. Sí, si no está lleno ya. Básicamente porque al final tenemos que darle calidad a los niños, ¿no? Claro. Y evidentemente solo disponemos de un campo de fútbol. Si pudiésemos disponer de 2 campos de fútbol, pues podríamos tener más niños, ¿no? Pero al ser un campo concreto y un número de monitores, pues al final tenemos que limitar para que evidentemente la calidad del trabajo sea la mejor. Bueno, si los padres te han escuchado, pues agárrate porque mañana se te va a llenar el campus. Mañana estaré yo allí en las oficinas del club. Pues sí, pues ya saben, si están interesados, niños de 4 a 15 años, pues pasan la mañana con deportistas que lo que les inculcan pues es eso, pues la calidad del deporte y sobre todo los valores humanos, que es lo que estamos perdiendo desgraciadamente con tanta competencia y tanta presión. Muchísimas gracias, José Manuel Cabrera, director del Deportivo Becin Club. Muchas gracias a ustedes también. Bueno, pues nada, vamos con un temita musical, consejos publicitarios, y volvemos ya en nada estamos aquí de nuevo.